Buenas, ¿cómo estamos? Vamos a hablar hoy, empezar a hablar sobre órganos de los sentidos. Vamos a iniciar con el sentido de la visión, ¿sí? Bien, ¿qué es un órgano sensorial? El órgano sensorial es una estructura especializada de una o más células receptoras. ¿Qué son estos receptores? Son la unidad, ¿sí?, que responde a los estímulos, que pueden ser terminaciones nerviosas, ¿sí?, o células especializadas en contacto con neuronas. Estos no interpretan los estímulos, solamente actúan como receptores, ¿sí? Dentro de los órganos sensoriales tenemos los ojos para la visión, los oídos para la audición, la piel para el sentido del tacto, la lengua para el sentido del gusto y la nariz para el sentido del olfato. Bien, ¿cómo se clasifican los órganos sensoriales, los receptores de los órganos sensoriales? Los receptores pueden ser mecanorreceptores, que cuando la fuente acá de información proviene de un tipo mecánico, como el tacto, el equilibrio, por ejemplo, las vibraciones, la textura, estiramiento y movimiento. O sea, acá en los receptores, mecanorreceptores los utilizan principalmente el tacto y la audición, ¿sí? Eh, Luego tenemos los varoreceptores, pero esto, bueno, obedece ya a cambios internos, como son los estimulados por los efectos de la presión sanguínea sobre las paredes vasculares, arterial principalmente. Luego tenemos los quimiorreceptores, que son cuando la fuente de información son las sustancias químicas, y aquí lo que van a estimular son a los órganos de los sentidos del olfato y del gusto, ¿sí? Luego tenemos los fotorreceptores, que son los que detectan la luz, en eso tenemos ahí el sentido de la visión. Y luego tenemos los termorreceptores, que son los que perciben los cambios de la temperatura, que son a nivel de la piel principalmente y de las mucosas. Eh, entonces hay básicamente 5 órganos de los sentidos, que son la audición, la vista, el olfato, el gusto y el tacto, ¿sí? También hay algunos peces que pueden tener electroreceptores para detectar la energía eléctrica. Bien, ¿qué ven acá? ¿Sí? ¿Ven algo? No, no se ve nada, está todo negro. ¿Qué significa eso? Que nosotros, para poder ver, sí o sí, el ojo humano necesita luz. Y esto, lo que no se ve acá, es esto que se ve acá. ¿Qué pasó? Se hizo la luz. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo continuamente cada vez que observamos algo? Es un reflejo de luz, ¿sí? Ese reflejo de luz, dependiendo del contraste, de la profundidad, del movimiento que tenga y del color que tenga ese medio, va a reflejarnos las distintas características, en profundidad, en movimiento, en color, etcétera, y ahí nosotros les vamos a dar un significado a lo que estamos observando. ¿Se entiende? Que obviamente ese significado va a tener que ver también con nuestro aprendizaje, con lo aprendido. Entonces podemos decir que esto es un árbol, esto es agua, esto es una montaña, esto es una cascada, esto es una nube. Pero si no lo hubiéramos aprendido, no sabríamos qué decir sobre cada estructura. Entonces, obviamente que cuando uno analiza una imagen, sea la que sea, ya sea estática o en movimiento, también está percibiendo un significado de lo que está viendo. Entonces, cuando se emite la luz puede ser de origen natural como el sol, o de origen artificial como la luz artificial, ¿sí? Que eso va a chocar contra un objeto, y ese objeto, de acuerdo a sus características, va a emitir una luz reflejada, que es la que vamos a captar nosotros con nuestra visión. De acuerdo a las características que tienen cada objeto, ¿sí?, que vamos a tener que evaluar en cada objeto, son sus movimientos, su profundidad, su forma, su color, vamos a tener lo que es la imagen visual. Esa imagen visual primero tiene que ser captada. ¿Dónde es captada? A nivel de la retina, ¿sí?, donde están los fotorreceptores, ¿sí?, que son los encargados de recibir esa imagen. Luego, esa imagen va a ir a un lugar del sistema nervioso donde se va a integrar. Para integrarse, primero va a depender justamente de qué característica tiene ese objeto, de acuerdo a estos 5 elementos que se analizan en cada objeto, que son el movimiento, la profundidad, la forma y el color. Como ven acá, cada característica lleva una vía diferente, ¿sí?
siendo que el movimiento y la profundidad van por una vía y el color y la forma por otra vía. Entonces, uno ahí lo que hace es la integración de ese conjunto de imágenes que está recibiendo y lo que hace es una interpretación o una percepción. Cuando uno percibe, no es solamente que percibe un objeto, simplemente, sino que también percibe algo más allá de ese objeto. ¿Por qué? Porque le da un significado, ¿sí? Por ejemplo, si ven una persona llorando, eso tiene un significado emocional aparte de ver una lágrima que cae o el gesto de alguien que está con dolor o lo que sea. Lo mismo si alguien se ríe, o lo mismo si pasa, si hay fuego o si hay agua, o sea, eso le da un significado, ¿sí? Ya sea o de peligro, o de alegría, o de tristeza. Entonces, hay una elaboración de un constructo creativo que lo formulamos o lo formamos de acuerdo a nuestro aprendizaje, ¿sí? De acuerdo a lo que significa cada imagen para nosotros. Puede ser que para algunos no signifique nada y para otros signifique algo de acuerdo a lo aprendido, ¿sí? Por ejemplo, ver fuego para una persona puede no significar nada, pero para otra persona que se le incendió la casa, el fuego puede significar mucho. Bueno, acá que ven, en esta imagen de la izquierda, perdón, ven 5 círculos, pero si ustedes se centran la imagen, ¿sí? Sobre esto, van a ver que los círculos parece que están girando. Y cuando sabemos que no están girando, que están fijos, pero aquí la imagen visual que nosotros captamos, nuestro sistema nervioso nos hace como una mala jugada y nos hace creer que eso se está moviendo está en movimiento cuando sabemos que no está en movimiento. Lo mismo pasa acá, fíjense que si nosotros vemos que acá que hay como una bandera, o sea, un color azul, celeste, perdón, algo blanco y un punto negro en el medio y otro punto celeste. Si nosotros centramos la imagen en el punto negro durante unos 10, 15 segundos, hagan la prueba, van a poder observar que el resto de la imagen se desaparece, ¿sí? Eso nos va creando una cierta ilusión óptica, ¿sí? Porque nosotros sabemos que están las cosas celestes, están, pero en un momento desaparecen. Lo mismo pasa acá, que vemos que en todos estos cuadraditos hay puntos blancos, pero si nosotros empezamos a querer mirar todo, vamos a ver que entre esos puntos blancos aparecen puntos negros, pero aparecen no por la sensación que nos da, porque la imagen de fondo es negra, pero sabemos que los puntos negros no están, simplemente es una imagen de una ilusión óptica lo que nos está produciendo. Entonces, el ojo, que es el órgano sensorial, ¿sí? Va a recibir las imágenes, pero para poder recibir las imágenes primero va a pasar por distintas eh, partes que son las partes ópticas del ojo, que lo podemos asimilar o, o comparar, mejor dicho, hasta un cierto punto con una cámara fotográfica. ¿Por qué? Porque toda cámara fotográfica tiene lentes, ¿sí? Esos lentes lo que van a hacer es eh, producir una refracción de la imagen visual, ¿sí? De la luz, del haz de luz, se va a reflejar, ¿sí? Lo mismo pasa con la lente que tiene una cámara fotográfica. A su vez, la cantidad de luz que va a ingresar va a estar regulada por un diafragma, ¿sí? En este caso el iris para el ojo humano, y también un diafragma para lo que es una cámara fotográfica. Y luego va a proyectar esa imagen sobre una película en la imagen fotográfica o en este caso sobre la retina en el ojo humano. Pero ¿qué pasa? Se ajusta automáticamente de acuerdo a la intensidad de la luz, ¿sí? El iris, también en las cámaras automáticas puede pasar eso, ¿sí? Hay otra diferencia que no tiene la cámara fotográfica, es que se puede enfocar, aunque hoy en día sí, sabemos que hay cámaras muy modernas en las que se puede enfocar en objetos de interés. Por ejemplo, vieron que hay esos celulares que sacan fotos cuando uno se sonríe, o, o, o cámaras fotográficas inclusive que uno cuando se sonríe ahí recién hace el disparo de la luz, o cuando mueven la mano hace el disparo de la foto. Bueno, esas son ya cámaras inteligentes de alguna manera que
se pueden enfocar en un objeto de interés. Pero hay otra característica que no tiene la cámara fotográfica, que es, por ejemplo, seguir un objeto, o sea, tener movimiento. Y eso sí lo puede hacer el ojo humano. O sea, ven que pasa una moto o algo, ustedes pueden seguir eso hacia el objeto de interés y hacer un movimiento. En cambio, la cámara fotográfica sola no se va a mover. Si uno la mueve, obviamente sí. Y la otra característica que tiene el ojo humano es que se limpia sola gracias a la producción continua de lágrimas, ¿sí? Hace que en cada parpadeo eh, esta lente se vaya limpiando y de esa manera estar siempre disponible para poder hacer una visión. En cambio, la cámara fotográfica, si uno no la limpia, sola no se va a limpiar. ¿Qué otras partes tiene el ojo humano? Tiene partes nerviosas, ¿sí? Que es donde se va a captar esa imagen que habíamos dicho hoy, ¿sí? Y se va a procesar esa imagen. La parte nerviosa donde se inicia la imagen es la retina, ¿sí? Ahí lo que se va a producir es un cambio de esa energía de luz que uno está recibiendo, ¿sí? Porque lo que recibe es una energía, ¿sí? Eh, que lo transmite la luz, se va a producir una transducción sensorial. ¿A través de quién? De los fotorreceptores que están ubicados en la retina, ¿sí? Y a partir de ahí que se produce esa transducción, va a producirse lo que es el procesamiento nervioso de esa imagen para, obviamente, identificar de qué imagen estamos observando. Dentro de estos fotorreceptores vamos a tener que hay fotorreceptores para poder ver cuando no hay luz, o sea, en fotorreceptores nocturnos, y otros que son diurnos y que también tienen una visión fotocromática, digamos, para ver el color. Esos son los bastones, principalmente para ver en lugares oscuros, y los conos para ver en lugares con luz, ¿sí? Acá esto lo que se ve es un fondo de ojo, ¿sí? Para poder observar lo que es la retina, ¿sí? En la retina, para esto se utiliza un fundoscopio o un oftalmoscopio, y lo que se va a poder observar es acá, esto que es la papila óptica, ¿sí? Donde está ingresando, o sea, saliendo, mejor dicho, en este caso, el nervio óptico y están ingresando los vasos sanguíneos retineales, ¿sí? Que son pequeños capilares, para nutrir todo lo que es la retina. Y acá vemos un color más anaranjado, que es el cúmulo de conos, ¿sí? Que es lo que se llama la fobia, ¿sí? De la retina, que es donde hay un mayor acúmulo de conos para poder ver la imagen diurna, ¿sí? Para captar la luz, ¿sí? Y tener una imagen neta, digamos. Eh, Acá haciendo, haciendo lo que es el fondo de ojo, uno puede detectar enfermedades crónicas o complicaciones de las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, etcétera. ¿Mm? Bueno, ¿qué es la luz? La luz es una radiación electromagnética, ¿sí? Que se puede eh, percibir en forma de partícula o en forma de onda, ¿sí? En forma de partícula, que son los fotones, o en forma de onda, que son las ondas electromagnéticas. Cada onda electromagnética tiene una, una frecuencia, que es el número, ¿sí? De ondas que se producen en un determinado tiempo, y esa que va formando una cresta y un valle, ¿sí? Esa onda, la, que se puede medir en longitud y en amplitud. La longitud es la distancia que hay entre dos crestas, ¿sí? Entonces, a mayor longitud va a haber menor frecuencia, ¿sí? Ahora, si la longitud es menor, es porque va a haber más ondas, por lo tanto, va a haber mayor frecuencia en un determinado tiempo. Y la amplitud es la distancia que hay entre el pico de una cresta y el valle de la onda, ¿sí? Que eso, bueno, va de acuerdo a estas características, se forma lo que es el espectro electromagnético, que para el ojo humano la luz visible es de 400 a 700 nanómetros, ¿sí? De longitud. Eh, por debajo de eso, ¿sí? Eh, vamos a ver que hay otras luces que nosotros no las percibimos, como la luz ultravioleta, los rayos X, las radiaciones gamma, ¿sí? O con menor longitud de onda,
eh, donde, por ejemplo, tenemos los rayos infrarrojos, los radares, las bandas anchas, digamos, de las radios, ¿sí? Etcétera. Son ondas como, con menor eh, longitud, digamos, con menor frecuencia y mayor longitud de onda. Entonces, cuando la luz interacciona con los objetos, se pueden producir tres efectos, ¿sí? Básicamente. Uno que es un efecto que es el efecto de reflexión. Entonces, viene un haz de luz, choca contra un objeto. Si ese objeto, de acuerdo a las características de ese objeto, lo que va a provocar es una reflexión del 100% de la luz, ¿sí? O sea, refleja la luz. ¿Estamos? No pasa nada para el otro lado y tampoco queda absorbida dentro de ese material, digamos, ese objeto. Todo lo que llega sale, rebota, ¿sí? Se refleja. Entonces, no puede propagarse a través del objeto y es desviada completamente el haz de luz. ¿Estamos? Por ejemplo, un espejo, ¿sí? La absorción, otro de los efectos que puede sufrir el haz de luz cuando choca o interacciona contra un objeto, es la absorción. Aquí hace que la energía que transmite ese haz de luz queda absorbida por ese objeto, ¿sí? Generalmente son objetos negros los que pueden absorber la luz. Entonces no hay luz ni reflejada ni traspasada a través de ese objeto. Queda todo a nivel, toda esa energía queda dentro de ese objeto, ¿sí? Entonces acá se produce la transferencia de energía a ese objeto, o sea, a otro medio, ¿estamos? Que sería el objeto. Y va a depender obviamente de las diferentes capacidades de absorción que tiene cada objeto. Hay objetos que absorben más y otros objetos que absorben menos. Y otro de los efectos que puede sufrir la luz cuando choca con un objeto es la refracción. O sea, por ejemplo, eh, hay objetos que no alcanzan a absorber todo y algo pasa. Entonces, lo que pasa se llama refracción, o sea, atraviesa un medio con diferentes características, ¿sí? Eh, pero ese medio por el cual atraviesa va a tener diferente velocidad de propagación, porque no es lo mismo la luz que viene por el aire que la luz que va a atravesar ese objeto, que ya no es aire, puede ser vidrio, puede ser otra cosa, o una lente, y ya tiene otra velocidad, ¿sí? De propagación, inclusive hasta otra dirección, de acuerdo al índice, cómo incide la luz sobre ese objeto. Entonces, ese índice de refracción es la velocidad de la luz que viene por el aire sobre la velocidad de luz a través del medio, ¿sí? Eso lo que nos va a dar es el índice de refracción. Si el rayo de luz incide de manera perpendicular sobre el otro medio, que sería, por ejemplo, un vidrio, en forma bien perpendicular, ¿sí? Este es la cara del vidrio en este caso, de lente, bien plana, incide bien perpendicular, no se van a desviar los rayos, van a pasar a través de ese vidrio, tal vez con menor intensidad, pero con ningún índice de refracción, ¿sí? Directamente pasa hacia el otro lado. Ahora, ¿qué pasa cuando la superficie del objeto está angulada? El vidrio, acá vemos que la luz viene, ¿sí? Pero cuando incide en forma angulada. Aquí lo que se va a ver es una desviación de la trayectoria del haz de luz, ¿sí? Que siempre va a ser perpendicular al plano del medio, ¿sí? O sea, este es el plano, siempre va a salir el haz en forma perpendicular. Entonces acá lo que sí hay es una desviación de la trayectoria, ¿sí? Viene así, pero al chocar con este objeto en forma angulada, se desvía la luz hacia otro sentido. ¿Estamos? Por ejemplo, acá, la reflexión es cuando el haz de luz choca y directamente refleja hacia otro sentido, pero no atraviesa nada y nada queda tampoco absorbido en ese material, en ese objeto. La absorción es cuando la energía es absorbida por el otro medio, en este caso, ¿sí? Generalmente son medios oscuros, negros,
Y la refracción es la capacidad que tiene el haz de luz de desviar su trayectoria, ¿sí? De acuerdo a la incidencia que tenga sobre el medio por el cual actúa, ¿sí? Entonces, inclusive puede ser que no todos los rayos de luz, que algo quede absorbido y no todos lo lleguen a atravesarlo, inclusive que cambie de dirección. Entonces, cuando hablamos de los medios ópticos, vamos a ver que hay lentes que pueden ser convexas y otras que pueden ser cóncavas. Cuando un haz de luz incide sobre una lente convexa, ¿qué va a pasar? El haz que viene por el medio, que va a incidir a este nivel, lo hace en forma bien perpendicular y por lo tanto no sufre ningún tipo de refracción. Ahora, las que vienen en la otra parte que es más curva la lente, sí van a sufrir un cierto punto de refracción y esa luz que choca contra una lente convexa en este caso, va a ir haciendo que esa refracción llegue a un punto donde todo el haz de luz va a tener un punto, va a ser un punto, que es el punto focal, ¿sí? El punto focal es donde convergen todos los rayos incidentes de luz a través de una lente convexa, ¿sí? Y la distancia que hay entre esa lente convexa y el punto focal se llama distancia focal, ¿sí? Que va a variar obviamente de acuerdo a la convexidad, ¿sí? De la lente y, y de la incidencia de luz. En este caso vienen todos los rayos luminosos, vienen en forma paralela, ¿sí? Por lo tanto, no hay mayores problemas, va a depender solamente de la convexidad eh, de la lente convexa en este caso. A mayor convexidad, el punto focal va a ser más cercano. Ahora, ¿qué pasa si la luz, en este caso, se incide en forma más cercana? Entonces, si aparece desde acá, va a ir como, primero va a ir en forma eh, hacia radiada, por decirte, la luz, entonces el plano donde cuando choca contra la lente convexa no va a ser el mismo, no va a ser horizontal, sino va a ser en forma diagonal, por lo tanto la capacidad de refracción de esa lente convexa no va a ser la misma que en este caso que la luz viene en forma paralela. Entonces, según la cercanía de la luz, de la fuente de luz, la distancia focal también va a variar, no solamente de la convexidad de la lente. Entonces, si la fuente de luz es cercana, los rayos son divergentes, o sea, si la luz está acá, los rayos son divergentes, por lo tanto, el punto focal va a estar más lejano. Ahora, la fuente de luz está bien lejos, los rayos de luz vienen en forma más paralela, no son divergentes, perdón, por lo tanto, al incidir sobre la lente convexa, el punto focal va a estar más cercano, o sea, la distancia focal va a ser más corta. Acá se puede ver el ejemplo, acá por ejemplo vemos que la incidencia de luz viene de una luz alejada, vienen los rayos paralelos, choca contra la lente convexa y el punto focal está en este punto, X. Ahora, si la luz está más cerca, ¿sí? Y usamos la misma lente, vemos que el punto focal está más lejano, o sea, la distancia focal es más larga en este caso. Ahora, ¿qué pasa si usamos el mismo lugar de la fuente de luz, pero ponemos una lente convexa un poco más pronunciada, más convexidad en la lente? Ahí sí podemos lograr que el punto focal esté cercano, igual al otro, al primero en este caso, ¿sí? Gracias a poder modificar la lente. La fuente de luz queda en el mismo lugar que la anterior, pero al modificar la convexidad de la lente podemos acercar el punto focal. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa con las lentes cóncavas? Las lentes cóncavas, acá lo que va a provocar es el efecto inverso. Lo que va a producir es una divergencia de los rayos de luz incidentes. O sea, si vienen los rayos en forma paralela, cuando chocan con una lente cóncava, lo que va a producir es la divergencia. O sea, acá no va a haber nunca un punto focal, ¿sí? Porque nunca van a converger los rayos. Luego tenemos las lentes cilíndricas. Las lentes cilíndricas, esto lo que van a hacer es desviar los rayos de luz hacia una línea focal, porque vamos a ver que si nosotros lo vemos como es cilíndrica, si lo vemos desde arriba,
vemos que hay cierta convexidad, pero si lo vemos de perfil es recto, ¿se entiende? Entonces va a tener muchos puntos focales en forma lineal. Si nosotros agrupamos todos esos puntos, se forma una línea de puntos focales, ¿se entiende? O sea, actúan sobre un solo plano, ¿sí? No como las anteriores, que eran las convexas, que actúan sobre los dos planos, ¿sí? Tanto horizontal como vertical, por lo tanto toda la luz iba a un solo punto. Acá no, acá actúa sobre un solo plano, o el vertical o el horizontal. Entonces forma una línea de puntos focales y nada más. ¿Se entiende? Si nosotros tenemos la luz acá, por ejemplo, la fuente de luz, vemos que a este nivel van a converger, como tenemos la convexidad en este sentido, van a, estos rayos que vienen acá van a converger acá, pero los que vienen acá van a converger acá arriba, no como en la lente convexa, que si fuera así, acá adelante fuera así, van a converger también todos en el mismo punto focal. Esa es la diferencia entre una lente cilíndrica y una lente convexa. Ahora, ¿qué poder tiene la lente para poder producir esa refracción de la luz? El poder de la lente es la capacidad de desviar los rayos de luz incidentes. Ese se llama poder de refracción. Eh, y se ha tomado como medida la distancia de 1 metro sobre la distancia focal, ¿sí? Y el resultado se lo analiza en dioptrías. Por ejemplo, en las lentes convexas, si nosotros tenemos una lente de luz, una lente, perdón, convexa, en donde el punto focal se encuentra a 1 metro, ¿sí? O sea, nosotros incidimos la luz sobre una lente convexa y el punto focal se encuentra a 1 metro, hacemos, entonces, 1/1 es igual a 1, o sea, una dioptría de poder de refracción de esa lente. Ahora, si esa lente es más convexa todavía que la anterior y el punto focal se encuentra a 50 centímetros, como lo tenemos que pasar a metros, sería 0,5 metros, hacemos la división 1 dividido 0,5, nos da 2. O sea, el poder de refracción de esa lente es de 2 dioptrías. Y si el punto focal está a 10 centímetros, en una lente más convexa todavía, hacemos la división de 1 sobre 0,1, nos da el poder de refracción de esa lente es de 10 dioptrías. ¿Sí? Estas son la capacidad de refracción que tiene cada lente de acuerdo a su convexidad. O sea, depende de su ángulo, entonces, de su angulación. Ahora, en las lentes cóncavas no pasa lo mismo, porque no tienen punto focal y no hay distancia focal, no se puede medir. Entonces, ¿cómo sabemos qué poder de refracción tiene una lente cóncava? Si no la podemos medir, lo que se hace es compararla con el poder de convergencia de una lente convexa, ¿sí? Entonces, cuando una lente convexa se habla de una dioptría, cuando hablamos de una lente cóncava se habla en dioptrías negativas, o sea, sería, en este caso, menos una dioptría, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se antepone una lente convexa que sabemos que tiene una dioptría, la comparamos con otra cóncava y ahí vemos que el punto, digamos, focal se puede medir, digamos, comparando las dos lentes. O sea, vendría a neutralizar las lentes convexas, la lente cóncava en este caso, y ahí se le habla como en medidas de dioptrías negativas. Por ejemplo, si tenemos una lente cóncava de menos una dioptría más una lente convexa de una dioptría, el punto va a ser 0, ¿sí? Menos 1 más 1, 0, ¿sí? Entonces, ahora, si nosotros tuviéramos una lente cóncava de menos 5 y la interponemos con una lente convexa de más 1, el resultado va a ser de menos 4, por ejemplo, la capacidad de refracción. Bien, cuando nosotros vamos a formar la imagen visual, primero sabemos que el haz de luz va a atravesar todos estos medios ópticos, ¿sí? Del ojo, ¿sí? Que son estas lentes que estuvimos hablando anteriormente. Entonces, va a atravesar, ¿qué va a atravesar? La córnea, el humor acuoso, ¿sí? El cristalino, el humor vítreo y recién va a llegar
a la retina esa imagen. En todo ese camino el haz de luz sufre distintas modificaciones de acuerdo al índice de refracción de cada lente, de cada estructura, ¿sí? Eh, por lo tanto, vamos a ver que la córnea, ¿sí? El haz de luz viene, es de 1, digamos, el aire, como viene por el aire el haz de luz, el poder de refracción es 1, no tiene poder de refracción. ¿Estamos? Eh, Ahora, ¿qué pasa en la córnea? Cuando choca con la córnea tiene el poder de refracción de 1,38, ¿sí? Es el índice de refracción que tiene la córnea. Entonces, ahí se empieza a desviar la imagen, ¿sí? A nivel del humor acuoso tiene 1,33, el cristalino tiene 1,40, el humor vítreo 1,34, pero el que mayor índice de refracción, o sea, eh, la lente que mayor provoca refracción de la imagen que viene por el aire es la córnea, ¿sí? Si bien sabemos que el cristalino tiene cierto movimiento para ayudar a aumentar o disminuir el índice de refracción, pero acá ya estamos actuando sobre una imagen ya del cristalino que ya viene ya eh, con refracción provocada principalmente por la córnea, después por el humor acuoso. Entonces, el índice de refracción cada vez es menor, digamos, ¿se entiende? Entonces, eh, el poder de lente de refracción que tiene nuestro globo ocular es de más 60 dioptrías, ¿sí? Porque si sumamos la capacidad que tiene la córnea, que tiene 40 dioptrías, y a eso le sumamos el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo, llega a 60, a más 60 dioptrías. O sea, fíjense la capacidad que tiene nuestro globo ocular de poder eh, reflejar o refractar, digamos, una imagen. Eh, pero ¿qué pasa? El 70% del poder refractivo lo tiene la córnea, ¿sí? El resto lo hace, como dijimos, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. ¿Está? Y acá vemos, como viene la luz paralela, cuando pasa por la córnea es donde se sufre el mayor índice de refracción y después continúa así por el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo para buscar el punto focal, que siempre lo ideal es que sea la retina. ¿Estamos? Esa distancia que hay entre la córnea y el punto focal es la distancia focal. ¿Estamos? Fíjense ustedes que si viene una imagen, ¿para cuánto mide el globo ocular? ¿Sí? ¿1,5 centímetros? Bueno, 1,5 centímetros, la capacidad que tiene de poder reflejar toda una imagen, ¿sí? Por ejemplo, una casa, un árbol, lo que estén observando, a un punto focal tan cercano. O sea, fíjense la capacidad de refracción que tiene, primero la córnea que tiene hasta 40 dioptrías, y después el resto de los de medios ópticos del ojo que llegan hasta más 60, dijimos, la capacidad de refracción. ¿Estamos? Más 60 dioptrías. Después hay otra función o ¿cómo es? Otra característica que tiene el globo ocular, que es el poder de acomodación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos acomodar la imagen si queremos ver algo de cerca o algo de lejos, ¿sí? Entonces, para eso hay que acomodar la imagen, ¿sí? Y para darle mayor o menor refracción, si es algo más cercano, o sea, la luz viene de más cerca, por lo tanto está viniendo en forma divergente, entonces tenemos que darle mayor poder de refracción a nuestro globo ocular para que el punto focal esté en la retina. ¿Se entiende? Ahora, si hay algo que está lejos, o sea, 20 metros, ya ahí la luz viene en forma paralela, por lo tanto no necesitamos tanto poder de refracción. Y aquí es donde actúa el cristalino. El cristalino es el único que puede poder modificar el índice de refracción, que puede ir desde 20 a 34 dioptrías en su poder de refracción. O sea, tiene 14 dioptrías de poder de acomodación, ¿sí? Por lo tanto, ahí lo que hace es aumentar su curvatura
o sea, darle más convexidad para tener mayor índice de refracción. Para esto, lo que hace el cristalino, de acuerdo a sus conformaciones, el cristalino sabemos que es un medio óptico, una lente biconvexa, pero que va a estar fija al globo ocular mediante un, eh, mediante un músculo, que es el músculo ciliar, y unas cuerdas tendinosas, ¿sí? Que son eh, los ligamentos suspensorios, ¿sí? Del cristalino. Cuando este ligamento suspensorio está tenso, significa que el músculo está relajado. Ahí lo que hace es, al tensar las cuerdas tendinosas, el cristalino se aplana, por lo tanto tiene menor poder de refracción y sirve para ver las imágenes lejanas. Ahora, cuando queremos ver algo más de cerca, o sea, tener mayor índice de refracción, o sea, que esto se abombe más, lo que hay que lograr es que las cuerdas tendinosas se aflojen, ¿sí? Se relajen. Para eso se contrae el músculo ciliar, ¿sí? Y se relajan las cuerdas tendinosas y el músculo, y ahí el cristalino adopta una forma más ovoidea, más redonda, ¿sí? Y de esa manera tiene mayor índice de refracción. Acá estaría. Este es el músculo ciliar, estas son las cuerdas tendinosas, ¿sí? Cuando el músculo está relajado, ¿sí? Está tirado hacia acá arriba, estas cuerdas tendinosas se tensan, por lo tanto hace que el cristalino quede más plano. ¿Estamos? Ahora, cuando el músculo se contrae, ¿sí? Se contrae, lo que hace es traer la cuerda tendinosa hacia adentro y de esa manera se aflojan o se relaja la cuerda tendinosa y el cristalino puede abombarse más. Así es como ocurre, digamos. ¿Estamos? Todo eso obviamente va a depender de acuerdo si uno quiere mirar algo de lejos o algo de cerca. También va a depender de la fuente de luz eh, para a qué distancia esté ubicada esa fuente de luz o ese objeto que uno está observando. ¿Estamos? Y acá estaría el ejemplo. Entonces, si uno quiere ver algo lejano, la luz está lejana, para eso no necesitamos tanto índice de refracción con el que tiene la córnea, el humor acuoso, más el cristalino, que no necesita que esté actuando tanto, y el humor vítreo, ya podemos ubicar el punto focal en la retina. Ahora, si queremos, como acá viene la luz, la imagen viene en paralelo, no hay mayor necesidad de refracción. Ahora, cuando el objeto está cercano, acá la luz viene, los rayos vienen en forma divergente, entonces necesitamos mayor poder de refracción para poder tener el punto focal en la retina. Entonces ahí sí el cristalino tiene que abombarse más, aumentar su poder de refracción, que es el único que puede modificarse, y lo hace a través de su efecto de poder de acomodación. ¿Estamos? Mediante que la contracción del músculo ciliar y el relajamiento de las cuerdas tendinosas, de los tendones suspensorios, ligamentos suspensorios del cristalino. De esa manera se vuelve más esférico el cristalino y aumenta su poder de refracción, que puede ir de 20 a 34 dioptrías. ¿Estamos? ¿Cómo es el efecto? Entonces, si uno quiere observar un objeto lejano, el músculo ciliar se relaja, las fibras de la zónula o los ligamentos suspensorios se quedan como tensas y contraídas, por lo tanto eso hace que el cristalino quede aplanado y hay un menor poder de refracción. Sirve para la visión lejana. Ahora, si uno quiere tener una visión más cercana, ¿sí? Lo que va a hacer es, a través del tercer par craneal, es producir una contracción del músculo ciliar, ¿sí? Para esto, ¿cómo se provoca? Porque acá hay una interacción, ¿sí? Nerviosa, porque uno está viendo una imagen, uno capta una imagen, uno quiere enfocar, o sea, usted en este momento puede levantar la vista y mirar algo lejano y automáticamente bajar la vista y mirar la computadora en este momento donde están viendo la clase y enfocar de nuevo la imagen. ¿Cómo se provoca eso? Porque la imagen va por el nervio óptico, ¿sí? La vía óptica. A nivel del tronco cerebral, dijimos eh, que, el, que el nervio óptico hacía un relevo a nivel de los tubérculos cuadrigéminos, ¿sí? Externo para el óptico y el interno para la vía auditiva.
Eh, entonces, en el tubérculo cuadrigémino externo, ahí lo que van a salir son fibras que van a ir al mesencéfalo, ¿sí? En el mesencéfalo, que es donde se va a formar el tercer par craneal, donde están los núcleos de Edinger-Westphal, ahí hacen una interacción del estímulo nervioso que trae el nervio óptico a el tercer par craneal y ahí emite un efecto, digamos, ¿cómo es? Una respuesta, ¿sí? Como nervio efector a través del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Donde va a ir a través del tercer par, pasando por el ganglio ciliar, ubicado ahí en el glóbulo ocular, en, en el camino de la órbita, y de ahí van a salir las fibras nerviosas que van a ir al músculo ciliar. ¿Para qué? Para que ese músculo ciliar se contraiga, relaje las fibras de la zónula o los ligamentos suspensorios del cristalino, y ahí el cristalino se vuelve esférico y va a dar mayor poder de retracción, de refracción y poder, sí, tener una visión cercana. ¿Se entiende? Entonces acá hay una interacción entre el segundo par y el tercer par. ¿Qué pasa con eso, con el envejecimiento? El cristalino pierde esa capacidad de elasticidad que tiene de poder volverse más esférico. Entonces, pierde su capacidad de acomodación. Para que se den una idea, los dos, cuando somos chicos, tenemos 2 años, el poder de refracción es de 14 dioptrías, o sea, puede ir de 20 a 34, como dijimos. Pero a los 45 años ya solamente tiene un poder de acomodación de 2 dioptrías. Pero a los 70 años ya no se acomoda más. Pierde la elasticidad del cristalino y por lo tanto no puede acomodarse más. El cristalino queda sin posibilidad de cambiar su enfoque, por lo tanto pierde la capacidad de acomodarse para los objetos cercanos o lejanos, dependiendo. Generalmente es para, no alcanza a ver bien los objetos más cercanos. Entonces, para poder leer algo, el diario, ustedes van a ver que la gente mayor por ahí para leer el diario aleja el diario, lo pone bien lejos, extendiendo los brazos para leer un mensaje en el celular, pasa lo mismo. Eso se llama la presbicia, ¿sí? O presbiopía. ¿Estamos? Que es un envejecimiento nada más del cristalino, ¿sí? Es nada más que eso. Entonces, al no poder tener ese índice de refracción, de acomodación normal que podría tener cuando es más joven, acá al no tener eso, el punto focal va a estar más atrás, digamos. Entonces va a tener una distorsión de la imagen visual, o sea, va a ver borroso. Y para eso que se utilizan lentes, ¿sí? Eh, para ayudar a la acomodación y acercar el punto focal. ¿Estamos? Otro efecto, ese es la presbicia, y otro efecto son las cataratas. Las cataratas es un opacimiento, ¿sí? Del cristalino. Entonces la luz que ingresa por el cristalino se distorsiona y también da una imagen visual borrosa en la retina. ¿Estamos? Los dos dan imágenes borrosas. Uno es porque no hay un enfoque y el otro es porque el cristalino está opaco, digamos, ¿sí? Se altera sus características, su estructura. ¿Mm? Entonces, ¿qué se utiliza en la presbicia o en la presbiopía? Como uno no tiene capacidad de enfoque o de acomodación, solamente ve un punto fijo, ve solamente bien perfecto, lo ve que yo a 3 metros. Si quiere mirar más lejos, no puede ver lo suficientemente bien, y si quiere ver más cerca, tampoco ve suficientemente bien. Entonces se utilizan los anteojos con multifocales. Entonces van a ver que la gente mayor habitualmente, que es cuando uno pierde ese poder de acomodación, cuando tiene el anteojo puesto, ven que miran hacia arriba, ¿sí? Para mirar lejos, o se ponen el anteojo acá en la parte baja de la nariz y ponen el diario o la cosa y miran ahí hacia abajo, porque están utilizando esta parte que es para mirar de cerca y después para poder enfocar de lejos, simplemente levantan la vista y utilizan esta parte. ¿Se entiende? Eh, entonces, de esa manera pueden corregir o ayudarse de alguna manera a tener ese poder de acomodación mediante la refracción. También puede ocurrir que haya errores en la refracción. ¿Y eso de qué va a depender? También va a depender de la conformidad del globo ocular. Por ejemplo, un ojo normal es un ojo hemétrope, ¿sí?
Acá los rayos de luz distantes son enfocados en la retina sin necesidad de acomodarse, ¿sí? Vienen los rayos de luz paralelos, pasan por la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo y hacen su enfoque exacto en la retina. Es un ojo hemétrope, normal. Ahora, ¿qué pasa con un ojo hipermétrope? Acá el ojo es más corto que lo normal, ¿sí? El punto focal es el mismo, la distancia focal es la misma acá, ¿sí? Que acá. Pero ¿cuál es el problema? Que el ojo está más corto que el otro. Entonces, eh, lo que se va a captar en la retina es una imagen distorsionada, ¿sí? Porque el punto focal está más lejos. Entonces, acá lo que necesitamos nosotros es una lente interpuesta que nos ayude a mejorar la refracción, que haya mayor refracción, cosa que el punto focal nos dé en la retina, ¿sí? Generalmente las personas hipermétropes ven bien los objetos lejanos, ¿sí? Que no necesitan tanto índice de refracción. Ahora, si hubiéramos, por ejemplo, tenido un objeto acá cercano a este nivel, la divergencia que traen los rayos, ¿sí? Necesitan, el punto focal va a estar más lejos, ¿sí? Y al tener un ojo más corto, obviamente va a haber más distorsionado. Ahora, en la miopía es un globo ocular alargado. Acá el punto focal va a estar antes de la retina, ¿sí? Por lo tanto, siempre y cuando acá esto esté todo relajado, digamos, sin que uno esté forzando la visión. Relajado el cristalino en este caso, ¿sí? Entonces, en una visión lejana, el punto focal va a estar antes y va a tener una imagen distorsionada, va a haber doble, va a haber distorsionada la imagen que va a captar en la retina. Ahora, si la imagen estuviera más cercana a este nivel, al tener mayor divergencia acá de los rayos primero, va a hacer que el punto focal esté más atrás. Entonces ahí sí puede ver los objetos cercanos, los ve con nitidez, a diferencia de los objetos lejanos que lo va a ver más borroso. ¿Se entiende? Eso ocurre en las personas con miopía. Y el astigmatismo es un problema más que nada, no tiene que ver con que el globo ocular esté más corto o más alargado, sino con un problema en la curvatura del cristalino, de la córnea, perdón, de la córnea, en donde el poder de refracción va a estar ya sea en un plano horizontal o vertical, ¿sí? No va a ser parejo, digamos. Como la córnea es bien circular, bien convexa, digamos, eh, puede pasar de que la córnea esté alargada en sentido horizontal o en sentido vertical. Y eso es lo que es el astigmatismo. Entonces, acá lo que va a ocurrir es que la imagen va a tener distintos puntos focales, ¿sí? Según si el astigmatismo es horizontal o vertical. Por ejemplo, si es horizontal, más alargado la córnea en sentido horizontal, el punto focal va a estar posterior a diferencia del punto focal en sentido vertical que va a estar anterior. Entonces, ¿cuál va a ser el problema acá? Es que nunca se va a encontrar, uno puede acomodar la lente con el cristalino, ¿sí? O sea, tratar de dar mayor convexidad o lo que sea con el cristalino, pero siempre la imagen va a estar distorsionada porque van a haber dos puntos focales. ¿Se entiende? Entonces, para eso se utilizan lentes cilíndricas. Por ejemplo, si el problema acá es horizontal, ¿sí? Se pone una lente cilíndrica vertical para ayudar a la vertical y de esa manera buscar coincidir el punto focal. ¿Se entiende? Entonces, las lentes correctivas que se utilizan en la hipermetropía son lentes convexas, ¿sí? Porque de esa manera uno acerca, como el globo ocular era más corto, tenemos que acercar el punto focal. ¿Mediante quién? Mediante una lente convexa. Generalmente las lentes, cuando uno habrán ido alguna más de ustedes, uno de ustedes debe usar anteojos que te receta el oculista y te dice más uno, más 1, más 0,5, 1,5, como máximo 5, 6. O sea, es lo máximo que se puede usar como lente habitualmente. No hay más que eso, digamos. Pero fíjense que nuestro globo ocular tiene un poder de refracción de hasta 60. Imagínense. Y nuestros lentes de 1, 1,5, 2, 3, 5 como máximo, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia que tiene el globo ocular en el poder de refracción.
En la miopía lo que se utilizan son lentes cóncavas, ¿sí? Porque lo que tratamos, como el ojo está alargado, tratamos de alejar el punto focal. ¿Estamos? Entonces conseguimos este efecto para poder ver mejor las imágenes lejanas. Las imágenes cercanas no hay problema porque como vienen acá los rayos divergentes, el punto focal va a estar más posterior. Muy bien. En el astigmatismo acá se utilizan, como dijimos, lentes cilíndricas para corregir el plano visual, ¿sí? Si el plano, si tenemos un astigmatismo con una córnea horizontal, se utiliza una lente vertical y de esa manera compensamos lo que le falta a la otra, ¿sí? Y de esa manera podemos corregir la imagen visual. ¿Estamos? Luego están los que son las cirugías refractivas, que se utilizan principalmente para el astigmatismo, para los problemas de la córnea, ¿sí? En donde uno puede de alguna manera volver a remodelar la córnea para poder tener un mismo punto focal, ¿sí? En donde se saca una capita de la córnea, se lima con rayos, con láser, ¿sí? La córnea se le da que quede bien cilíndrica, bien convexa y se vuelve a tapar, digamos. Y de esa manera eh, podemos corregir la imagen. ¿Estamos? Bueno, hasta aquí llegamos con todos los medios ópticos del ojo, cómo eh, hacemos nosotros para captar la imagen, ¿sí? Después vamos a continuar con las otras